El camarón ecuatoriano es uno de los productos estrella de la canasta exportable del país. Para hablar sobre su realidad y cómo han podido enfrentar esta pandemia y, por supuesto, los números buenos que mantiene, está con nosotros el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Campuzano. Gracias por acompañarnos de Guayaquil. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. De acuerdo a los rubros manejados por el Banco Central y también de ustedes como Cámara, son casi 3.000 millones de dólares, 2.400 y pico, exportados de enero a agosto de este año. Y por supuesto, a pesar de las circunstancias difíciles de la contracción del mercado, la situación con China y también por temas de seguridad de la pandemia y la logística que implica las exportaciones, también se vieron afectadas. Sin embargo, los números creo que son bastante alentadores, presidente. Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, realmente para poder hacer el análisis hay que tomar en consideración que el sector en los primeros 2 meses del año proyectaba un crecimiento cercano al 18% en volumen de exportación. Esto era algo similar a lo que se registró en 2019, un poco más alto del promedio de los últimos 5 años. Sin embargo, una vez que la pandemia llegó a Europa, llegó a Estados Unidos, llega al Ecuador y se establecen las medidas de restricción, los mercados de consumo se contraen de tal forma que el volumen que el Ecuador estaba exportando al mundo generó un exceso que derivó en la caída del precio internacional de exportación y el siguiente impacto es que, dada esa caída del precio, hay un ajuste en el volumen para tratar de mejorar los niveles de precio y ese es el ajuste que estamos viendo en el siguiente trimestre del primer semestre del año, de tal manera que el promedio que se mostraba como un crecimiento posible del 18% en volumen, termina arrojando como resultado un crecimiento solamente del 6% en volumen, es decir, hemos dejado de percibir 12% en la facturación solamente por la caída de volumen motivada por el derrumbe de los precios internacionales. Entonces, como usted decía, hay un número positivo aún, lamentablemente hubiera sido mucho mejor ese resultado y si lo transformamos a dólares, el derrumbe del precio hace que aunque haya un incremento en volumen mínimo del 6%, la facturación se asemeja a lo facturado el año pasado, ¿no?, debido a estos precios a la baja. Es decir, a pesar que generamos más volumen, no generamos más dólares por las toneladas exportadas. Sigue siendo China el principal comprador del producto a pesar de las dificultades que hubo con 2 lotes de 2 contenedores exclusivamente de 2 exportadores, no necesariamente de todo el envío del producto ecuatoriano. ¿Siguen los buenos números con China? Eso también ha cambiado. Si usted revisa la estadística al mes de agosto, todavía China significa casi el 55% de nuestras exportaciones. Sin embargo, si usted retira de ese análisis los últimos 3 meses, junio, julio y agosto, usted va a notar cómo se ha repartido la exportación de camarón en 3 destinos principalmente: los Estados Unidos, Europa y Asia, cuando se incluye China, con un 30% promedio cada uno de esos destinos. ¿Por qué esta redistribución? Porque las medidas que ha tomado China de control y de sanción a los establecimientos exportadores generan que el nivel de riesgo de destinar camarón o vender a ese mercado sea mucho más alto y por lo tanto lo que hemos hecho es redistribuir exportaciones. Evidentemente, frente a lo que fue China en el primer semestre, no alcanzamos a redistribuir y la cifra agosto todavía marca una importante dependencia de parte de nuestro sector a ese destino particular. Sí, de justo de las cifras que estoy viendo, y usted me corrige si me equivoco, de enero a agosto de 2019 fueron más o menos 1.580 millones de dólares y de enero a agosto del 2020 1.389 millones, una diferencia de 200 y pico de millones. Realmente no está tan mal, vamos a decirlo así, si comparamos con otros rubros de exportación en esta situación tan compleja y difícil que ha sido el comercio exterior con estas limitaciones fitosanitarias. Correcto, porque el esfuerzo que ha hecho el sector productor camaronero y exportador ha significado el incrementar de manera considerable los volúmenes, especialmente en el primer trimestre. Por eso es que el análisis no se hace
de enero a agosto, sino que uno empieza a revisar las cifras de los primeros meses y se da cuenta que el sector daba para mucho más. El sector posiblemente hubiera cerrado a precios de 2019 y a los volúmenes proyectados entre enero y marzo de este año por encima de los 4.500, 4.600 millones de dólares, y esos 600 millones de dólares de más que íbamos a ver si es que no se hubiera dado el fenómeno de la pandemia, no los vamos a ver. Entonces es un poco, como se dice, del ahogado el sombrero, porque lo que hubiera sido no será, y tendremos un sector que hasta el cierre del año a lo mucho empatará las cifras del año 2019, porque todavía seguimos con tendencias a la baja, tanto en volúmenes, algo los precios, habrá que ver cómo se comportan este último trimestre, pero realmente las expectativas eran otras. Por supuesto que frente a otros sectores económicos, lo que hay que reconocerle al sector camaronero es que todavía sostiene las 261.000 plazas de trabajo que a lo largo de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, y otras más que de manera indirecta también se benefician, todavía están trabajando para generar estos volúmenes, para generar exportaciones y para traer divisas al país. La dinámica del mercado internacional depende de muchos factores, incluso cómo se comportan las monedas, en el caso del dólar, que se ha depreciado un poco en relación al contexto mundial. Pero casa adentro también hay que hacer bien la tarea, y entiendo que el sector lo hace, pese a las grandes dificultades. Pero hay gastos internos o costos internos que todavía podrían mejorar si hubiese también por parte del Estado o de las entidades que corresponden, digamos, un mejor tratamiento, por decirlo de alguna manera, ya que genera tantas divisas para el país y tantos empleos directos e indirectos, como por ejemplo estas líneas de electricidad barata para evitar el alto consumo de energía o del diésel, incluso el tema de seguridad, que ustedes tanto lo han hecho saber, más allá de los esfuerzos que sabemos hacer la policía, la Armada del Ecuador. Es decir, internamente todavía podría haber un mejor tratamiento para el sector, más allá de estas recomendaciones que ustedes han hecho al gobierno y a los ministerios o entidades rectoras. ¿Qué podrían esperar para este último semestre o quimestre del año? Bueno, usted ha señalado bastante bien y con mucho detalle la agenda competitiva del sector camaronero. Hay que partir por brindarle mayor seguridad a un sector que gasta entre 50 y 60 millones de dólares anuales para tratar de protegerse y evitar los robos. Hay que impulsar un proyecto de electrificación que está detenido en el Ministerio de Electricidad. Llevamos más de un año con un fondo de la CAF aprobado y hasta ahora ese proyecto no se ha movido un milímetro. Lamentablemente no ha habido la decisión política de apoyarlo y de dar ese salto de matriz energética para la que el sector sí ha hecho inversiones considerables para prepararse con miras a hacer ese cambio en el uso del diésel al uso de la energía eléctrica. Todavía esperamos lo aprobado el año pasado en la Ley de Fomento Productivo, de tarifa IVA cero para el productor primario, así como lo tiene el agricultor en la compra de insumos, bienes de capital y demás, porque ese IVA que se introduce al costo forma parte de nuestra estructura de costos y nos vuelve menos competitivos, porque estamos aún a la espera de que pequeñas y medianas unidades productivas puedan acceder a crédito para tecnificarse y mejorar sus índices de productividad, porque eso significa más camarón de exportación, que le significa finalmente divisas al país. Y así una serie de temas, como por ejemplo hoy la actitud que tiene Senagua de pretender cobrar por el uso, el aprovechamiento productivo de las aguas salobres, a pesar que la ley dice todo lo contrario. Entonces, cuando usted tiene todas esas afectaciones a su competitividad, cuando se afecta inclusive la seguridad jurídica, realmente tenemos problemas para competir. José Antonio, hay otro tema también que lo he visto en las últimas semanas. Se intenta solicitar a la Asamblea que se pueda modificar una parte de uno de los códigos o una de las leyes, creo que de seguridad alimentaria, no recuerdo específicamente, en el sentido de que la tierra en este caso los camaroneros, que es una concesión del Estado, y entiendo que está en proceso de renovación de las concesiones camaroneras en estos días, puede servir de garantía porque los bancos no la ven como real, una garantía real para el crédito, algo fundamental para la actividad camaronera. Sí, eso es clave, eso es clave. Lamentablemente tiene dos tipos de camaroneros en el país. El 70% de la actividad camaronera que se ubica en tierras privadas, y esas tierras sí pueden constituir colaterales o garantías para créditos, pero tiene un 30%, y eso a veces suena poco, pero no es poco, porque realmente hay más de 2.200 pequeños camaroneros en esas concesiones, que como tienen una concesión del Estado, aun cuando esta se da hasta por 20 años, no pueden hacer uso de esa tierra como garantía para un crédito, cuando son quienes la trabajan, cuando son quienes han invertido en ella, la han tecnificado, la han vuelto una tierra productiva, porque esas zonas de concesión son zonas que no tienen vocación agrícola. Si no se hace agricultura en esas tierras, simplemente usted tiene un espacio
en el que no está generando empleo, y el camaronero invierte y genera esa tierra que no tiene vocación para la agricultura en una tierra productiva. Y lamentablemente nada de eso se reconoce, y es un camaronero de segunda clase, como muchos de ellos se autodenominan, porque cuando van a la banca no son recibidos como un camaronero que si viene con sus escrituras. Ese ha sido un pedido del sector y vamos a seguir insistiendo para que se modifiquen las leyes correspondientes y las entidades del Ejecutivo que se oponen a aquello, porque ha habido partes del Ejecutivo que se han opuesto a que esto se dé, comprendan que lo que se busca es mejorar los niveles de tecnificación del más pequeño para que puedan competir en el mercado internacional como lo hacen el resto de camaroneros. José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura, muchas gracias. Muchísimas gracias por su invitación. 7:55, vamos a la pausa, regresamos con la parte final de este informativo.